que quiere hacer el presidente de Ecuador de ultraderecha. Pues quiere mandar a todos esos presos que son delincuentes a la frontera como si nada, el señor. Hay tratados. Bueno, grave para el presidente Gustavo Petro, porque él está haciendo bien las cosas en Colombia, pero él le advirtió a este presidente ultraderecha que lo mismo que el uribismo, tercos y tuercas que no entienden que al país hay que cambiarle las políticas de eso, de lo ilícito, el polvo blanco, no, permitieron que se minara, y eso iba a pasar en Colombia, les dije, conduco la 1, dijo que había inundado, menos mal que llegó Gustavo Petro y está sacando eso, usted estaría en la misma situación. Miren el golpe cuando hizo el paro, ¿dónde estaba Duque? En ningún lado. Entonces, es para que todos los colombianos no vuelvan a repetir esta ultraderecha como en Ecuador. Lastimosamente, Ecuador se jalaba la cabeza también de los medios y muchos países como Argentina está mal. Muy mal con Milei también. Petro se iba a ver inmiscuido y de alguna manera emproblemado por una situación de violencia en Ecuador, porque pues ya se empiezan a ver los resultados de todos estos casos que se presentaron durante estos días en el hermano país. Lamentablemente, desde acá, desde Colombia, se les ha enviado mucho apoyo a Ecuador y al gobierno de Noboa para que desarrollen todo lo necesario para recuperar la estabilidad de ese país. Así como el presidente Gustavo Petro le ha respondido a Ecuador dándole su apoyo, pero también haciendo un análisis de las consecuencias de estos gobiernos neoliberales y de extrema derecha, que lo único que hacen es llevar a las sociedades a la pudredumbre, al desastre, a la violencia. Lo que les he dicho yo, tener a un pueblo subyugado, maltratado, olvidado. Eso es lo que ha hecho aquí la ultraderecha, el uribismo, y la gente sigue poniendo presidentes de ultraderecha cuando han visto cómo han dejado la Guajira y muchas regiones pobres, y esos niños crecen y ¿qué van? Se van a esos grupos de delincuencia y nunca acaba esa delincuencia en Colombia. Anunció que empezará a deportar los presos extranjeros, ahora sí, colombianos, entre comillas, para reducir la población carcelaria en medio de la crisis de seguridad por la que está atravesando ese país. De acuerdo a la ley ecuatoriana y los tratados internacionales, podemos sacar a esos 1.500 extranjeros y dejarlos en la frontera. Y muchas gracias, y quédese allá, dijo el presidente. Según cifras recientes de la Cancillería ecuatoriana, 1.489 colombianos están detenidos en las cárceles de ese país. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el presidente de Ecuador estaría buscando, como lo ven ustedes ahí, traer todos esos colombianos que están en las cárceles de allá y dejarlos ahí en la frontera y decirle a Gustavo Petro, oiga, ahora son su problema. Vaya. Y miren a ver qué hacen. Esto basándose en los tratados internacionales firmados entre Colombia y Ecuador, sin embargo, no es así tan fácil. O sea, esos tratados no indican que por una situación de orden público, un presidente de Ecuador agarre, saque todos los presos colombianos y vaya y los tire allá en la frontera y que Colombia mira a ver qué hace. Y lo quiere hacer. Que se trata desde el punto de vista humanitario, legal, normativo, y se da paso a paso y con cada uno de los casos y en unos aspectos o en un contexto diferente al de la situación de orden público de Ecuador. Entonces, este señor, el presidente de derecha allá en Ecuador, agarra y dice esto. Obviamente, esto se traduce en un problema bastante grave y complejo para el gobierno de Petro y para el presidente, porque si agarran y le ponen a esos 1.489 colombianos, se lo ponen en la frontera, ¿qué va a hacer Petro? Porque Colombia no tiene cupo para recibir a todos esos delincuentes acá. Tenemos, según escuchaba al ministro de Justicia, cupo para 100.000 pesos en las cárceles del país y no tenemos más. Es de público conocimiento el hacinamiento de las cárceles. Esto viene desde hace muchísimos años. Nunca nadie le dio solución. Nunca nadie hizo nada para evitar que la gente terminara en la cárcel. Es decir, darle oportunidades a la gente para que no caiga en la delincuencia, brindarles otros espacios, otros caminos, bueno, etcétera, los problemas de raíz. Y entonces hoy tenemos esto. ¿Qué va a hacer el gobierno de Petro si a este señor se enloquece en medio de una situación tan difícil y compleja que vive Ecuador y agarra y tira en la frontera a 1.500 bandidos? Ahí viene ya un problema difícil. Y esto es lo que hizo la ultraderecha, dejó inundar con Duque todo esto ilícito. Eso pasó en Ecuador. Y presten atención, eso pasó aquí en Colombia, casi se cogen todo el país. Menos mal que llegó el presidente Gustavo Petro y está sacando el ilícito. ¿Se acuerdan? Nunca olviden que el Golfo hizo un paro de 4 y ¿dónde están los medios de comunicación que no dijeron nada? ¿Y dónde está el presidente de Duque? No hizo nada. Está dejando que esto pasara lo mismo en Colombia. Recibimos una comunicación escrita formal de la ministra de Asuntos Exteriores. Está asustado. Mucha gente quiere mandar para Colombia. Lo propio ha hecho el doctor Álvaro Leiva y por supuesto tenemos plena disposición a cooperar en una situación que puede tener un talante humanitario y esto es que personas colombianas condenadas, privadas de libertad en Ecuador puedan pagar la pena o la parte de la pena pero no todos en una cárcel cerca de su entorno familiar. Dicho lo anterior, esas repatriaciones de presos existen en el derecho internacional y que son una práctica cotidiana de las autoridades, siempre se deciden caso por caso, uno a uno, porque hay unas circunstancias objetivas en la ley, ¿no? Se requiere que lo solicite la persona privada de la libertad, no es una iniciativa gubernamental, sino de la persona. Se requieren unas condiciones, que haya pagado más de la mitad de la pena, el gobierno del país donde está esté de acuerdo y después que las autoridades colombianas verifiquen esas situaciones. Por ejemplo, el año pasado se recibieron del Ecuador 10 solicitudes de repatriación de personas privadas de libertad, se aprobaron 7 de las 10. Una situación masiva como la que ha publicado el gobierno del Ecuador el día de hoy nunca ha ocurrido. Entendemos la situación, pero nuestra legislación, con todo el ánimo de colaboración que tenemos, de todas maneras nos obliga a estudiar caso por caso y a mirar en cuáles procede y cuáles no procede, siempre que la iniciativa venga de la persona privada de la libertad, porque esa repatriación es voluntaria. Pero él le quiere dejar a este presidente de Ecuador los delincuentes allá en la frontera de Gustavo Petro como si él tuviera la culpa, le advirtió. Le dijo, cambie esas leyes de eso ilícito. No quiere la ultraderecha lo mismo que en Colombia el uribismo, porque son amigos y siempre es en contra del pobre. Si el presidente Gustavo Petro quiere ayudar a los muchachos para curar este mal de raíz, miren, los países de primer mundo, todos, hasta el más pobre, vive bien. ¿Pero por qué? Porque las leyes ayudan al pobre. ¿En la cárcel que hay 1.500 cupos disponibles? No, por supuesto que no.
Pero esperemos a ver si asustado. ocurre o no ocurre. Si hay una expulsión, pues miraremos cuántas de esas personas, si llegan a la frontera, realmente tienen que ser capturadas por las autoridades colombianas y pasar a disposición de un juez colombiano para pagar una pena o para seguir pagando una pena, y cuáles no, cuáles quedarían en libertad. Esperemos a ver qué ocurre. Ante todo, yo quisiera manifestar lo siguiente: un genuino sentimiento de solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Eso que está pasando allá nos conmueve. Esperamos que puedan resolver esa crisis rápido, del mejor modo posible, sin que su Estado de Derecho y su democracia se lastimen. Y en ese sentido, decirle a las autoridades del Ecuador y a la opinión pública que cuentan con la colaboración del gobierno de Colombia en todo lo que podamos hacer dentro de la ley. Espero que no lleguemos a una situación como la que usted nos menciona, pero si eso ocurriera, pues aplicaremos las consecuencias de la ley, que son las que le he descrito hace un momento. Gravísimo lo que pasa, y esta es la ultraderecha la que ha traído también esto a Colombia, gracias a que eligieron a Gustavo Petro, o si no, ya el Golfo se hubiera tomado como los 4 días que se tomó y no hubo leyes. Y esto está pasando en Argentina. Para los que no saben, colocaron este ultraderecha y sacó, y todas las leyes es en contra del pobre, y esto lo hizo Ecuador en contra del pobre. Menos mal que el presidente Gustavo Petro en Colombia sí sabe cómo se lleva un país de primer mundo, y es ayudar al pobre, sacarlo adelante, estudiarlo, darle mejores oportunidades. En especial en este último, que es un paso ilegal. Uno de los objetivos de fortalecer los controles migratorios, también obviamente se van a fortalecer estos controles, es evitar que pasen a territorio nacional los jefes de las redes ecuatorianas como Alia Fito, que se fugaron de las cárceles del país vecino, que también eso pues ha ocasionado diferentes problemas con todos estos grupos ilegales en Ecuador, la fuga de uno de sus líderes. Por su parte, el comandante de la Fuerza Militar, el general Helder, señaló que se ha venido trabajando con las autoridades ecuatorianas para frenar las actividades delictivas. Eso también lo hemos visto. El gobierno de Colombia con la fuerza pública colombiana y ecuatoriana y de muchos otros países han trabajado para frenar a todos estos grupos ilegales en el gobierno de Petro. Eso no sucedía en gobiernos anteriores a la escala y magnitud como está pasando hoy con Petro. Lo que estamos haciendo actualmente son unos ejercicios, compromiso entre las Fuerzas Armadas ecuatorianas y las colombianas para trabajar en todo esto, pero digo el general del ejército, hay un despliegue de hombres en la frontera en este momento para fortalecer y garantizar la seguridad en la frontera, puntualizó. O sea, militarizaron la frontera. Y eso está bien, el presidente Gustavo Petro tomó cartas en el asunto y es lo que tenía que hacer, porque es gravísimo. ¿Cómo es que ahora sí crean el problema y ahí sí le votan todos estos delincuentes a los colombianos? Y eso es para que piensen muy bien cuando vayan a elegir esta ultraderecha nuevamente en Colombia. Es para que se den cuenta dónde van a llegar, donde dejaron minado, Duque, de esto ilícito. Nosotros tenemos en este momento desplegado un amplio dispositivo en la frontera con nuestro hermano país de Ecuador, y con las autoridades ecuatorianas se vienen llevando a cabo operaciones combinadas, es decir, son operaciones de interoperabilidad de fuerzas. Desarrollamos capacidades, entrenamiento, intercambio de información y operaciones, como te digo, combinadas, bien sean en el dominio marítimo, fluvial, terrestre o aéreo. Y eso está bien, que despliegue el ejército, la policía, todo lo desplegó. Ese es el presidente que merece Colombia. Aquel que le dicen guerrillero, miren cómo fue Mojica, un guerrillero, y fue el mejor presidente del Uruguay. Querido, respetado, porque ellos sí saben por qué lucharon un día. Buenos Ecuador le dio su problema, porque esto es una vaina complejísima que impulsaron estos gobiernos de la derecha, gobiernos pues apoyados, impulsados también por la derecha colombiana. Es un modelo fracasado. Esa lucha contra las sustancias ilegales y todas estas economías ilícitas ha fracasado. Y eso es verdad. Cuando estaba el uribismo, minaron a Colombia. Esto es gravísimo. Miren lo que pasó en el Ecuador. Cuando ya se dieron cuenta, ya está desbordado todo. Menos mal, como les digo y siempre les diré, denle gracias a Dios que llegó Gustavo Petro y está sacando todo este ilícito. Está tratando de hacer la paz con estos grupos. Está sacando a los muchachos adelante para que no caigan allí. Miren, los países del primer mundo ayudan a los pobres. Viven bien. Que el gobierno de Ecuador solicite. O sea, ahí está Petro pendiente, evidentemente, porque esto afecta directamente a Colombia. Cualquier situación que pase en Ecuador. Tenemos una amplia frontera y los grupos ilegales comparten ese trabajo ilegal entre Colombia y Ecuador. Por las dinámicas de estas economías ilícitas, como han cambiado, ahora todos estos cultivos ilícitos se fueron trasladando durante pues, todos estos meses, trasladando hacia el sur de Colombia, ahí donde también se están enfrentando el gobierno con los grupos ilegales, para que desde el sur de Colombia transporten esas sustancias hacia Ecuador y por Ecuador pues tratan de sacarla también hacia Centroamérica y también llevarla por el sur del continente hacia África y Europa. Entonces, Ecuador y Colombia hoy en día están muy metidos en lamentablemente, en esa criminalidad, gracias a una lucha contra las sustancias ilícitas fracasada. Y eso es lo que fracasó en Colombia, esa ultraderecha, esa oposición. Y así va Argentina. Miren lo que pasa en Ecuador, es el ejemplo más grande que pueden tener los colombianos. Miren, la derecha se ha tirado todo. Y esa es la verdad, porque hay derechas buenas. Pero lastimosamente en Latinoamérica no ha llegado una buena todavía. Hizo su comentario diciendo, oiga, yo lo he advertido, me han dicho loco, eso no lo dice ahí, pero lo que le dice la extrema derecha, ese Petro está loco, ¿cómo se le ocurre? Se cree el Mesías, esa es la estrategia que siempre usan, pero Petro termina teniendo la razón. Todo esto Petro lo ha advertido y ha analizado y ha indicado cuáles son las causas de todos estos problemas que la extrema derecha y ese neoliberalismo lo que hace es generar el problema, es decir, la raíz de todos esos problemas. Y cuando ya generaron eso y hay unas consecuencias, venden la solución para esas consecuencias. Y entonces dan ahí bañitos de agua tibia y dan esas soluciones para las consecuencias, pero nunca solucionan el problema, la raíz que ellos mismos crearon. Porque la extrema derecha sobrevive, subsiste, es en esos problemas que ellos mismos crean. Ellos crean la pobreza. Y después, ¿cómo se venden? Como los salvadores, como los que van a generar riquezas y manipulan hacia la gente. Por eso Colombia quiere que esté vuelto a miércoles. ¿Sabe para qué? Para llegar ahorita mismo y decir este innombrable que trae la seguridad democrática que nunca llegó. Este señor lo que llegó a hacer esto,
se llevaron las tierras llevándose los campesinos. También minaron a Colombia, de esto dañando la juventud, los niños. Entonces yo no entiendo por qué en Colombia siguen eligiendo esto cuando se han llevado hasta la plata de los colombianos. ¿Qué opinan? ¿Volverían a colocar una ultraderecha ya después de lo que está pasando en Ecuador? Denle like.